Bien, bien, vamos a iniciar con la tutoría número 5, como les mencionaba anteriormente. Vamos a ver la unidad, en este caso la funciones trigonométricas correspondiente a la unidad, ¿verdad? Bien, les voy a compartir. No sé si ya pueden ver lo que es la presentación. Sí se ve. Ok, bueno, vamos a iniciar con la tutoría número 5 que tiene que ver con funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas tienen muchas características, más que todo vamos a ver las funciones del seno, coseno y tangente, ¿verdad? Así es que, bien, en este caso vamos a ver los conceptos de ángulo. Es bien importante, hay veces trabajar en conceptos que tienen que ver con los eh, los ángulos en la trigonometría. Con respecto, ustedes pueden observar que se tiene, eh, se tiene triángulos rectángulos que tienen que ver con las razones trigonométricas y que ustedes puedan, digamos, utilizar el teorema de Pitágoras para poder encontrar las razones trigonométricas. Por eso es bien importante eh, verificar, digamos, trabajar con el concepto de ángulo. Bien, por ejemplo, tenemos la característica de los ángulos, en este caso, eh, la representación gráfica de un ángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un ángulo, ¿sí? Que tiene dos rayos. El rayo es, en este caso, OA y el otro rayo OB, que se cortan en un punto, ¿sí? Que se le llama el origen común de los dos rayos. Entonces acá es el ángulo que se nos forma, el ángulo teta, ¿sí? ¿Qué forma se puede presentar los ángulos? Bueno, por esta forma, ¿verdad? Aparecen en este caso las, por ejemplo, aparece de esta forma como representar el ángulo teta. También está esta otra forma o esta otra forma, el ángulo o A o B. Siempre el ángulo, en este caso, cuando tenemos A o B, representa el ángulo correspondiente al que está en medio de de las tres letras. En este caso es el O, ¿sí? Entonces, más que todo, se utilizan estas dos últimas, mayormente en lo que son los libros. Entonces, de la representación que tiene que ver con ángulos, ¿sí? Tiene que ver con ángulos. Bien, un ángulo se representa en el sistema de coordenadas cartesiana de forma de que el lado inicial siempre estará en la parte positiva del eje X. Esto es bien importante. Vamos a hablar de los rayos y los rayos tienen que ver con dos lados. Una que tiene que ver con el lado inicial, que este lado inicial va a corresponder al eje que estará en la parte positiva del eje X. ¿De quién? Del sistema de coordenadas cartesiano o del plano cartesiano, donde ¿qué vamos a tomar? Donde el vértice, en este caso,
va a ser el origen. El vértice va a ser en el origen del sistema de coordenadas, ¿sí? Un ángulo representado de la manera indicada se dice que está en posición estándar como se observa a continuación, ¿sí? Podemos observar acá que acá está el origen. Si ustedes observan, acá está el lado del eje X, es decir, que ahí está lo que es el lado X. Acá arriba está el lado Y, el eje Y, en el plano cartesiano. ¿Cuáles son los ángulos que se forman por dos rayos? ¿Cómo se ha definido lo que es el ángulo? Ahora bien, a este se le va a llamar, tenemos este otro, le vamos a poner en amarillito, es el lado terminal, ¿sí? El lado terminal. ¿Qué he formado con estas dos? Con el eje positivo de las X y el otro, el eje y el otro lado, el otro rayo, pues un ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Ah, es el ángulo teta, donde una de las cosas bien importantes es que en este caso va a iniciar en el lado inicial, que corresponde al eje positivo, es decir, el eje X positivo, como el eje Y, y tenemos el eje Y, pero el lado terminal va a ser donde termina lo que es el ángulo. ¿En qué dirección se va a mover el ángulo? Se va a mover en contra de las agujas del reloj, ¿sí? El ángulo teta, ¿sí? En contra. Es decir, si va en sentido eh, de las agujas del reloj, entonces lo que pasa es que es negativo. Entonces, eso es bien importante porque pueden haber ángulos negativos como ángulos positivos. Si es un ángulo positivo, se va a mover en contra de las agujas del reloj. Pero si es un ángulo negativo, a, se va a mover en sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? Bueno, continuando, las rotaciones, la rotación del lado inicial puede darse en sentido contrario al movimiento de de las agujas del reloj, como yo les mencionaba, en cuyo caso se dice que la medida del ángulo es positiva. Es decir, si la rotación del lado inicial puede darse en sentido contrario del movimiento de las agujas del reloj, entonces vamos a decir que esa medida de ese ángulo va a ser positivo. Ah, pero si la rotación del lado inicial se da en el mismo sentido que el movimiento de las agujas del reloj, se dice que la medida del ángulo es negativa. Y eso lo podemos observar en la figura 3 y 4, que representan ángulos, algunos ejemplos de ángulos con medidas positivas y negativas. Hay que recalcar en este caso que siempre el lado inicial va a comenzar en el eje positivo, el eje X, ¿sí? Podemos observar lo siguiente. Vemos que en la figura 3 tenemos ángulos positivos, ¿sí? Siempre comienza en el eje X, ¿sí? Y como va en contra de las agujas del reloj, el ángulo va a ser positivo. Tenemos en este otro caso, tenemos el plano cartesiano y también se mueve en contra de las agujas del reloj. Entonces el ángulo va a ser positivo. Pero veamos el siguiente caso. Tenemos lo que es la figura 4, donde tenemos ángulos negativos. Si ustedes observan, siempre sale del lado del eje positivo X,
sale acá, pero ahora ¿qué va? El movimiento, la rotación va en el sentido del movimiento de las agujas del reloj, ¿sí? Recuerden que el ángulo se forma entre dos rayos, el rayo del lado inicial y el rayo del lado final, ¿sí? Tenemos este otro caso. Tenemos el plano cartesiano, tenemos el eje X, tenemos el eje Y vuelve el lado inicial, ¿sí? Y termina acá, ¿sí? Entonces, estos son los ángulos positivos como ángulos negativos. Ahora bien, representar, tenemos el primer problema número 1 y nos dice lo siguiente. Representar en forma estándar cada uno de ángulos cuya medida se dan a continuación. Tenemos dos. El ángulo en este caso va a ser menos 995 grados y 700 grados. Recuerden que los ángulos, para que dé una rotación completa en el plano cartesiano, ¿de cuánto es la medida del ángulo? Pregunto. En una rotación, ¿cuándo hace una rotación completa en el plano cartesiano un ángulo? ¿Cuánto mide? Permítame. Noventa y 180. Permítame. Ok. 90 y 180. Sí, Ok, estoy presentando nuevamente, ¿verdad? sí se ve. Ok. Bien. Entonces, lo que usted me está dando, que 90 grados es la cuarta parte del plano cartesiano. 180 es la mitad del plano cartesiano, pero una rotación completa, ¿cuánto es el ángulo? ¿Cuánto es el ángulo en una rotación completa en el plano cartesiano? 360. 360 grados. Y acá nos dan en el primer ejercicio, ¿cuánto nos dan? Menos 925 grados. ¿Cuántas rotaciones pueden estar acá? 360 más 360. ¿Cuántas rotaciones pueden de 365 grados? ¿Cuántas rotaciones completas pueden caber acá? No, porque ya en 3 se pasa. Oh, correcto, ya entre se pasa, ¿verdad? En dos nos dan, quiero ver, 360 más 360, 720, ¿verdad? Y Setecientos veinte. en este caso lo mismo. En este caso, ¿cuánto? Solamente una porque haría falta 20 para la otra. Correcto, exactamente. Con eso vamos a jugar. Bien, entonces, en el primer lugar, notemos lo siguiente, ¿sí? En primer lugar, notemos que el ángulo ahora es negativo,
¿sí? Si ustedes pueden observar, acá está el ángulo negativo de 925 grados. Y para conseguir trazar menos 925, debemos dar ¿cuánta? 2 vueltas completas, porque una rotación es de 360 grados más otros 360 grados. ¿En sentido qué? ¿A favor o en contra de las agujas del reloj? A favor de las A agujas. favor de las agujas del reloj porque es negativo. En este sentido de las agujas del reloj, en sentido, más lo que nos falta para complementar el ángulo. ¿Cuánto nos hará falta? Hacemos la resta de 900, bueno, lo podemos poner como positivo. ¿Cuánto nos hace falta? Podemos poner el ángulo y menos 720 que nos dan. ¿Cuánto será? Menos 205. Menos 205. ¿Sí? Siempre se debe hacer en el mismo sentido el trazo, tomando como lado inicial el eje positivo de las X. ¿Sí? Así que, como podemos observar, como podemos ver, hemos completado los 720. Entonces, nos hace falta menos 205, como lo mencionaba. ¿Sí? Entonces, para completar los menos 925 grados, lo cual se ha trazado en la siguiente figura. ¿Sí? Y corresponde a quién, ¿sí? Salimos del eje positivo y solamente completamos quién, los 205. ¿Por qué es negativo? Porque el ángulo es negativo porque va en el mismo sentido de las agujas de reloj, ¿sí? ¿Sí? Podemos iniciar acá, hace una vuelta y hace otra y hasta acá. Pero esta es la representación, ¿sí? Porque recuerden que es periódica. Cada vez que completa 365 grados, vuelve a repetir. 360 grados, perdón, vuelve a repetir, ¿sí? Veamos el siguiente. Recordemos que para el trazo, un ángulo en posición estándar, su lado inicial debe ser el eje positivo X. Notemos que en este caso, trazar un ángulo positivo que para complementar 700 basta dar solamente una vuelta, ¿sí? Completa, iniciando en el primer cuadrante y finalizando en el cuarto cuadrante, en sentido en contra de la aguja del reloj. ¿Por qué? Porque el ángulo es positivo. Y podemos ver la siguiente figura. ¿Sí? Si seguidamente para completar debemos trazar otros 340 grados, ¿sí? Porque 360 más 340 nos da 700 grados, ¿sí? Entonces solo da una vuelta, es decir, nos faltarían 20 para complementar la segunda vuelta. Es decir, que nos va a quedar de la siguiente forma. Como es en contra de las agujas del reloj, vamos a iniciar en este aspecto. Iniciamos acá y ¿qué? Vamos a terminar en el grado de 340 grados. Es decir, que acá, ¿cuánto faltaría acá para complementar una vuelta, otra vuelta?
¿Cuánto faltaría acá para complementar la vuelta? 20 grados. 20 grados. 20 grados. Correcto. Gracias. Faltarían 20 grados. Veamos el siguiente ejemplo. No sé si hay alguna pregunta acá. Si no, pues continuamos. Bien. Halle el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ en posición estándar, tal que su lado terminal contiene el punto P menos 3,3. ¿Sí? Tiene 3, menos 3,3. Tenemos lo que es, en este caso, nos dicen hallar el valor de las 6 razones trigonométricas. ¿Cuál es? El seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. ¿Sí? Entonces nos dice, halle el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ en posición estándar. ¿Sí? Estamos hablando de la posición estándar. Tenemos este ángulo acá, tal que su lado terminal contiene al punto menos 3,3. Es decir, tenemos el rayo acá y tenemos el lado terminal también acá. ¿Sí? Recuérdese que acá en el triángulo que vamos a estar trabajando es este, ¿verdad? En este. ¿Sí? Y recuerden que el ángulo es de posición estándar. ¿Sí? Bien, entonces comenzamos. Sabemos que por la hipotenusa nosotros podemos encontrar cuánto vale la hipotenusa, porque conocemos, ¿qué conocemos primero? Voy a borrar todo esto, ¿sí? Cuando me dan el 3 menos 3,3, significa que este punto, como es la primera coordenada, ¿cuánto vale la longitud? Vale menos 3 de longitud. Y verticalmente todo esto vale 3. Entonces nosotros queremos encontrar quién. H es la hipotenusa. Ah, pero ¿qué dice la fórmula del teorema? Por ejemplo, tenemos que H es igual a quién. Si le ponemos x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Pero como estamos hablando de distancia, no vamos a poder tomar los valores negativos. Recuérdense que las distancias siempre son mayores o iguales que 0. Entonces h va a ser igual a ¿quién? A la raíz que a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Ah, pero ¿cuánto vale x? ¿Cuánto valerá x? La raíz cuadrada, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? Menos 3. Menos 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Menos 3 elevado al cuadrado, ¿más quién? Más y, que sería 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? ¿Qué
¿qué nos quedaría acá? Menos 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? Un número negativo elevado a un número par, ¿qué nos da? Un positivo. ¿Cuánto sería ese positivo? 3. Perdón, 9. 9. 3 por 3, menos 3 por menos 3, 9. Más 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? 9. 9. Ahora les pregunto, 9 más 9, 18. 18. Pero mire, profe, acá arriba tenemos que la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 3 raíz cuadrada de 2. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos escribir 18? 18 lo podemos escribir como ¿quién? 9 ¿por quién? Por 2. Pero mire, profe, y acá podemos utilizar las propiedades de la raíz. ¿Cuál es la propiedad de la raíz que podemos utilizar? Ah, tenemos que la raíz de A por la raíz de B, esto es igual ¿a quién? A la raíz de A por la raíz de B. Esta es una propiedad de las raíces, ¿verdad? Entonces, en este caso, 9, en este caso A es mi 9 y B es mi 2. Entonces podemos distribuir las raíces para cada uno de, tanto para 9 como para 2. Ahora les pregunto, ¿la raíz de 9 cuánto es? 3. 3, entonces nos va a quedar 3 por raíz de 2. Y este que está acá es el resultado de lo que tenemos acá. ¿Sí? Solo hemos utilizado el teorema de Pitágoras, que se da ¿a dónde? En un triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras. Solo voy a poner acá. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Yo tengo Ujú. solo es para la respuesta en un dado caso, ¿verdad? Podemos poner ya sea igual a 18 o igual a 3 sobre la raíz. O 3. Solo la raíz de 18 nomás. Ajá, vaya. Sí, no, eso no es. Es como ponerlo de otra forma, ¿verdad? Ajá. Solo es como ponerlo de otra forma. Bueno, gracias. Bien. Ahora bien, recuerden que estamos en posición estándar, ¿verdad? ¿Sí? En este caso vamos a tener el seno de 135 grados, ¿sí? Porque estamos hablando de la posición estándar, ¿sí? También pudiéramos hablar que es la misma forma es que el complemento que le hace falta al ángulo D para que complete los 180 grados, ¿sí? Entonces vamos a asumir que en este caso estamos acá, ¿sí? El 135 grados con respecto al seno de 35 grados, que puede ser el otro grado que le podemos llamar teta, ¿sí? Pero como estamos en posición estándar, vamos a tomar el seno de 135. Recuerde que el lado comienza del eje positivo de las X y termina en el lado terminal, que es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, y como queremos trabajar en un triángulo rectángulo, tenemos lo siguiente. El seno de 135 nos va a dar 3 sobre 3 raíz de 2. ¿Por qué? Porque el seno nos dice que es el opuesto, que en este caso vale 3,
¿sí? 3 y la hipotenusa vale, ¿cuánto vale la hipotenusa? 3 raíz de 2. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Este vale, ¿cuánto? Menos 3. Y nos dice que el seno va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Entonces va a ser 3 sobre 3 raíz de 2. Aquí podemos cancelar el 3 y nos queda, aquí podemos utilizar el conjugado para que vean cómo queda. Solo lo multiplicamos por raíz de 2 a ambos lados, que eso significa el conjugado. Lo vimos en la primera unidad, multiplicamos por 2. ¿Y esto a qué es igual? Raíz de 2 por raíz de 2 es como me queda raíz de 2 en el numerador. Y abajo nos queda raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4. Pero raíz de 4 ¿a qué es igual? ¿Sí? Raíz de 4 nos va a quedar raíz de 2 sobre 2. ¿Y esto por qué? Porque siempre buscamos eliminar las raíces que hay en el denominador. ¿Sí? Raíz de 2 por raíz de 2 es igual a raíz de 4 por la propiedad anteriormente que les mencioné, ¿verdad? Lo puedo poner los dos dentro de una raíz y 2 por 2 es 4 y la raíz de 4 es 2. ¿Sí? Entonces por eso aparece como respuesta en lo siguiente. Raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué? Porque trata de, siempre eso es bien importante, verificar que el denominador no esté, en este caso, no haya raíces en el denominador. Por eso llama el conjugado racionalizar el denominador. Recuerden que las raíces tienen que ver con irracionales y lo que se busca es que en el denominador no quede una irracional, sino que quede un racional. Por eso dice racionalizando el denominador con respecto al conjugado. Coseno, ¿el coseno a qué es igual? Va a ser igual a adyacente, que tenemos acá el eje X entre la hipotenusa. Es decir, que nos va a quedar como el adyacente menos 3 dividido sobre 3 raíz de 2. Volvemos a utilizar el conjugado. Se elimina el 3. Podemos eliminar el 3, ¿verdad? ¿Sí? Porque está multiplicando, lo volvemos a eliminar y eso nos da menos raíz de 2 sobre 2. Volvemos a racionalizar el denominador y es el mismo proceso que yo les comenté anteriormente en el seno de 135. ¿Sí? Pero con este caso que ahora es negativo. Ay, ¿por qué es negativo? Porque el eje X es menos 3. Entonces por eso es negativo. La tangente es opuesto. El opuesto sobre adyacente. Entonces me quedaría 3 entre 3. Pero más por menos, esto es menos. Por eso me queda menos 1. 3 entre 3 nos da 1. Pero más entre menos, esto me da menos 1. Y la cotangente, que es la inversa, siempre me va a dar menos 1. La secante, que es la inversa del coseno, ¿sí? Es como que yo tenga menos 2 menos raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Multiplico por, en este caso, al revés, ¿verdad? 2 sobre menos raíz de 2. ¿Sí? Y ahí se me va a cancelar. ¿Sí? Es como que yo ponga menos 2, porque es como la inversa, ¿verdad? El recíproco sobre raíz de 2. ¿Sí? Multiplico por raíz de 2 sobre raíz de 2 para eliminar el denominador, ¿qué me va a quedar? ¿Sí? Me va a quedar menos 2 por ¿quién? Por la raíz de 2 sobre ¿quién? Raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4. Raíz de 4, ¿cuánto es? 2. Y si eliminamos los 2, ¿qué me queda? Esto va a ser igual a ¿quién? A menos raíz de 2. Por eso aparece raíz de 2. En la cosecante la misma forma, ¿verdad? Ahí no hay, bueno, en este caso da raíz de 2, 3 raíz de 2 entre 3, eliminamos los 3 y en ese caso nos queda la raíz de 2. Y ese es como podemos encontrar las razones trigonométricas de el ángulo en posición estándar, ¿sí?
Ese es el ángulo en posición estándar, tal que su lado terminal contiene al punto menos 3,3. Sí, recuerde que estamos hablando de ángulos estándar, por eso utilizamos el ángulo 135, ¿sí? Que es el ángulo que parte del eje X y termina en el lado terminal, que en este caso es la hipotenusa. Y entonces esas son las 6 razones trigonométricas las que vamos a estar, digamos, trabajando. Veamos el siguiente. Vamos a ver vamos a ver otro ejemplo parecido un poco a este, pero antes de eso vamos a ver la conversión de medidas de un ángulo de sistema sexagesimal, que son los ángulos que manejamos, y en sistemas de radianes, es decir, cómo convertir de ángulo a radianes. ¿Qué es lo que se utiliza en este caso? ¿Sí? ¿Qué tenemos de equivalencia? ¿Sí? A veces nosotros trabajamos con pi, con grados, que son equivalencias, las que juegan un papel bien importante. Por ejemplo, cuando hay veces nosotros decimos, por ejemplo, 180 grados es igual a pi radianes. Este radianes significa de radio, ¿sí? Entonces, esta equivalencia son bien importantes porque a veces hablamos de 180 grados que es igual a 2pi, perdón, 180 grados que es igual a pi, 360 grados que es igual a 2pi y así sucesivamente, donde un grado equivale a pi sobre 180 grados radianes y un radián equivale a 180 grados entre pi. Creo que se mira algo pixeleado, me van a disculpar. Es decir, pero lo que más me interesa es esta parte, ¿sí? Esta parte es lo que más me interesa. Para convertir de grados a radianes, la medida dada se multiplica por, es decir, si yo tengo grado, lo tengo que multiplicar entre pi sobre 180 grados. Para convertir de radianes a grado, la medida dada se multiplica por 180 grados entre pi. Es decir, que cambia, ¿verdad? Y esos son algunos ejemplos que vamos a estar viendo que se trata con la conversión. Si tenemos un ángulo sexagesimal a un sistema de radianes, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver y eso nos dice lo que es el problema número 2. Convertir de grados a radianes o radianes a grados, según sea el caso, la medida de los siguientes ángulos. Tenemos el ángulo, como me dan el ángulo de menos 60 grados, ¿sí? Yo lo voy a convertir a radianes. Si me dan radianes, yo lo voy a convertir en grados. Si me dan lo mismo para el siguiente, ¿verdad? Tratar de multiplicar, en este caso, de convertir de radianes a grados o de grados a radianes, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos 12pi sobre 5, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo siguiente. El menos 60 lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por pi sobre 180, ¿sí? Pi radianes sobre 180, que es lo que necesitamos en este caso, ¿sí? Eliminar los grados, ¿sí? Pero en este caso, ¿quién me queda? Menos 60 dividido entre 180, me va a quedar un tercio, ¿verdad? Un tercio de pi, ¿sí? Un tercio de pi, ¿sí? Es decir, que 60 grados los convertí a pi tercio. Algunos solo trabajan con pi, pero digamos depende, ¿verdad? Depende qué es lo que se quiera convertir de grados a pi radianes, ¿sí? Utilizando siempre esto, ¿verdad? Pi sobre 180. Sabemos que un radio es igual a 180 entre pi, ¿sí? Es cosa de convertir, si está dividiendo pasa a multiplicar, ¿verdad? Entonces hay que establecer una relación, ¿verdad? Entre los radianes y pi, ¿sí? En este caso faltó colocar el pi radian, ¿sí? El rad faltó aquí, ¿verdad? ¿Sí? Veamos el siguiente caso. 7 pi radianes.
¿sí? Se eliminan los radianes, porque igual a 180 entre pi radianes, se eliminan los radianes y nos queda lo siguiente, 180 grados dividido entre pi, que eso equivale a 1260 entre pi grados. De eso estamos hablando, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, ¿verdad? Aquí nos faltó poner pi radianes. Más que todo es solo de convertir de radianes a grados, ¿sí? En el libro aparecen las figuras, ¿verdad? De radianes. Ahí aparecen una gráfica que ustedes las pueden revisar. Veamos el siguiente. Yo tengo menos 12 pi sobre 5. Eso es igual a ¿quién? ¿Sí? A 180 sobre pi radianes. Bueno, aquí le faltó pi radianes. ¿Sí? Faltó radianes. Y se cancelan el pi radian entre pi radianes. Y me queda de la siguiente manera. ¿Sí? Me queda igual a, bueno, igual ahí solo se multiplica menos 12 pi por 180 entre 5. ¿Sí? Y este es el grado que me queda, ¿verdad? Aquí me faltó los pi radianes, ¿sí? Faltaron algunos detalles. Pero como les digo, solo es la conversión. Si yo tengo grados, yo lo voy a multiplicar como pi radianes sobre 180 grados. ¿Sí? Y si yo tengo 7 radianes, lo voy a multiplicar 180 grados entre pi radianes. ¿Sí? Quiero ver en el libro, parece que está quiero ver dónde está en el libro. Vamos a buscar el libro. Ujú. Estoy presentando el libro, ¿verdad? No. Pregunto, ¿estoy presentando el libro? Sí, Nick. Ok. Aquí está donde maneja bastante bien, si ustedes lo quieren observar, en los materiales. Perdón. Aquí hay varios ejemplos donde ustedes pueden revisar. Ve aquí el seno, que es igual a ordenadas de P sobre la distancia. Sí, recuerden que ustedes tienen que estudiar, ¿sí? No quedarse solo con lo que el maestro dice. Tienen que revisar los materiales. Ah, aquí están, ¿verdad? Convierta de 65 grados a radianes y 2 pi tercios radianes a grados. ¿Sí? Y esto es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Aquí está detalladamente. ¿Sí? Entonces, también más atrás está lo que son las figuras. ¿Ve? Un grado aquí hace pi radianes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está, ¿verdad? ¿Cómo se pueden definir 2 radianes, 3 radianes? Es decir, el ángulo AOB equivale a 3 radianes. ¿Sí? Es decir, no trabajar con radios, no con grados, sino que con radian. ¿Sí? Semicircunferencia, sistema de radianes, es una unidad de medida, es el radian. Un radian es la medida de un ángulo central cuyo arco subtendido tiene una longitud igual a la medida del radio. Por eso le llama radial, porque tiene que ver con el radio. ¿Ve? Si acá tengo el radio, de aquí hasta acá hay 2 radios, un radio y de otro 2 radios. Aquí hay 3 radios, ¿sí? Aquí hay un radio y eso tiene que ver nada más, ¿sí? Bien, continuando, solo ahí pueden observar, hay que leer el material, ¿verdad? Las razones trigonométricas, volvemos nuevamente, ya estuvimos viendo las razones trigonométricas, pero en este caso vamos a definir generalmente qué tiene que ver las razones las razones trigonométricas, que en este caso son 6, ¿sí? Tenemos un triángulo rectángulo, pero ahora si ustedes pueden observar, estamos ya en caso general, no estamos en posición estándar, ¿sí? Tenemos el triángulo ABC y tenemos las razones trigonométricas. Y este se le conoce como el seno de A. Es decir, que el seno de A es igual a ¿quién? Si acá está el seno de A, va a ser opuesto
sobre hipotenusa. Ah, pero ¿quién es el opuesto? A. ¿Quién es la hipotenusa? C. Entonces el seno de A nos va a quedar A sobre C. ¿Quién es el coseno de alfa? El coseno de alfa se representa de esta manera y es cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces en este caso nos va a quedar B entre C. La tangente de alfa nos va a quedar representado como TG del argumento. El alfa es el ángulo, es el argumento que toma como una variable independiente que tiene que ver con ángulos cuando el ángulo independiente para poder graficarla en el plano cartesiano. ¿Quién va a ser? Opuesto sobre adyacente, es decir, A sobre B. Y la cotangente de alfa va a ser cotangente de alfa, así como cot G, va a ser igual al recíproco de A sobre B, en este caso B sobre A. Solo cambian, vea, la del seno cambia con la secante. Perdón, la del seno cambia con la cosecante, que sería esta. Y la del seno cambia con la de la secante. Es el recíproco. Solo cambien. El que era denominador pasa al numerador y que era numerador pasa al denominador. Entonces, esas son las razones trigonométricas. Bien, voy a dar 10 minutos de receso para que vayan a tomar agüita y volvemos dentro de 10 minutos. Son las 10:49. Vamos a volver, bueno, a las 11. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Liga, está bien. Ok.
Bien, vamos a iniciar. Estamos todos, ¿verdad? Ya estamos, ¿me escuchan? Sí se escucha. Ah, ok. Perfecto, gracias. Vamos a compartir nuevamente. ¿Se ve la presentación? Me confirman, por favor. Sí, se Sí, ve. Va, gracias. Vamos a ver las cosas bien importantes que tiene que ver trabajar con el círculo unitario. ¿Sí? Una de las cosas bien principales es la circunferencia o el círculo unitario. ¿Pero qué significa el círculo unitario? Si nosotros trabajamos en el círculo unitario, también nos podemos apoyar, en este caso, con lo que es el triángulo, rectángulo, ¿verdad? Donde ustedes pueden observar la circunferencia, tenemos el origen y el punto P, tenemos el triángulo rectángulo que se nos forma desde el OPA, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos visualizar también utilizando también el, el, el el triángulo rectángulo, como tenemos acá, que el seno de alfa va a ser igual a quién, el seno de alfa va a ser igual a quién. El seno de alfa, si nosotros lo vemos en el triangulito, el seno de alfa va a ser igual a opuesto, que es AP, que en este caso es nuestro seno entre la hipotenusa. Pero en este caso la hipotenusa lo hemos representado como el radio de la circunferencia. ¿Sí? Y el lado coseno que nosotros sabemos que corresponde al eje X, ¿sí? Entonces, por eso que el seno de alfa va a ser igual a AP entre R, ¿sí? Y el coseno de alfa va a ser igual a OA entre el radio, ¿sí? Y tenemos también que la tangente va a ser igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tangente de alfa va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Ah, pero ¿quién es el opuesto? El seno de alfa. ¿Quién es el adyacente? El coseno de alfa. Entonces, por eso tenemos que la tangente de alfa va a ser igual al seno de alfa entre el coseno de alfa. Pero la cotangente es el recíproco, es decir, la cotangente va a ser el lado adyacente entre el lado opuesto. Pero el lado adyacente es coseno y el lado opuesto es el seno. Y el radio que va a ser igual, utilizando nuevamente el teorema de Pitágoras, el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de AP más OA, ¿sí? Pero ¿quién es R en este caso? Se puede utilizar el teorema de Pitágoras, en este caso haciendo uso de que la hipotenusa en nuestro caso es el radio de la circunferencia. Si ustedes pueden observar, tenemos 2pi que es igual a 360 grados, pi medio que es igual a 90 grados, pi que es igual a 180 grados y 270 grados que es igual a 3 pi medio, ¿sí? Tenemos el primer cuadrante, tenemos el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. El signo de las razones trigonométricas según el cuadrante que se encuentre en el ángulo, ¿sí? Si nosotros sabemos que según la función del seno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, en el primer cuadrante es positivo, ¿sí? En el segundo cuadrante es positivo, ¿sí? El seno, sabemos el primer cuadrante que es positivo,
¿sí? Porque es opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser positivo, pero el seno corresponde a la... el seno corresponde en este caso, lo que habíamos visto anteriormente, que el coseno corresponde al eje Y, el coseno corresponde al eje X. Si nosotros observamos en el primer cuadrante, el seno va a ser ¿quién siempre? Positivo. El coseno va a ser positivo en el primer cuadrante, ¿sí? Por eso que ustedes observan acá, el seno va a ser positivo, el coseno va a ser positivo, por ende la tangente va a ser positivo, la secante va a ser positivo, la cosecante va a ser positivo y la cotangente. Es decir, que en el primer cuadrante todos son positivos. Ah, pero ¿qué pasa en el segundo cuadrante? ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? El seno siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque en el segundo cuadrante, el valor, si estamos en el segundo cuadrante, el valor del Y siempre va a ser positivo. Ah, pero en el eje X, ¿cómo va a ser? Negativo. Si nosotros vamos a la gráfica, por eso que aquí aparece que el primer cuadrante, el seno que corresponde al eje Y es positivo, el coseno es negativo, la tangente, como depende de seno entre coseno, va a dar más entre menos, nos va a dar menos. La secante, que tiene que ver con el recíproco del coseno, nos va a dar negativo, ¿sí? La cosecante, como es la del seno, nos va a dar positivo y la cotangente, en este caso, nos va a dar negativo por la tangente, ¿sí? Eso es en el segundo cuadrante. O sea, solo se ubica uno en el eje Y fácilmente. Tenemos el plano cartesiano, ¿sí? X y Y. Recuerden que en este caso X y Y está representado por seno, el X está representado por el coseno y el eje Y por el seno, ¿sí? Acá, si yo tomo un punto, por ejemplo acá, los dos son positivos. Si yo tomo un punto acá, el X es negativo, porque está en la parte del eje X negativo, pero el Y sigue siendo positivo. Por eso es el segundo cuadrante. Veamos en el tercer cuadrante qué pasa. Tanto como el eje Y como el eje X como el eje Y son negativos. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Que va a ser negativo el seno y el coseno va a ser negativo. Pero entonces la tangente va a ser positivo. Porque la tangente es igual al seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces voy a decir, menos entre menos, ¿cuánto nos da? Más. La secante va a ser negativa por el coseno, la cosecante va a ser negativa por el seno y la cotangente va a ser positiva por la tangente. Recuerden que es el recíproco. Las últimas tres son el recíproco. En el cuarto cuadrante, veamos en el cuarto cuadrante, ¿qué pasa? El eje X es positivo. Ah, pero el eje Y es negativo. O sea que el seno es negativo por eso. Pero como el coseno es el eje X, es positivo, ¿sí? La tangente es negativo porque menos entre más es menos. La secante, que viene que ver con el coseno, va a ser positiva. La cosecante, que tiene que ver con el seno, y el seno está negativo, entonces la cosecante va a ser negativo. Y la cotangente va a ser negativa por la tangente, ¿sí? Es solo ir visualizando las coordenadas. Recuerden que en este caso es X hace la base de ¿quién? Del coseno de alfa, ¿sí? Y, ¿quién hace? Las veces del seno de alfa, ¿sí? Porque si nosotros tomamos un punto acá, borro acá, voy a borrar acá, voy a borrar todo, ¿sí? Si nosotros teníamos en el triángulo anteriormente, teníamos el triángulo aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? En el eje X positivo, aquí estaba el origen. Teníamos acá O, acá teníamos P y acá teníamos A. ¿Sí? Pero si yo tengo el ángulo de alfa, ¿sí? Y sabiendo que el radio, por ejemplo, es 1,
¿sí? Sabiendo que este es Y, sabiendo que este es X, tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces yo le pregunto, el seno de alfa según el triángulo, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual según el triángulo? El seno de alfa, ¿a qué es igual? Ayúdame, por favor. Seno de alfa según el triángulo, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Seno de alfa. Dígame, por favor. Seno de alfa, ¿a qué es igual? A opuesto. ¿Sí? ¿Quién es opuesto? A Y. ¿Quién es la hipotenusa? 1. Y entre 1, que es igual a 1. A Y, perdón. ¿Sí? Seno de alfa es igual a ¿quién? Seno de alfa es igual a Y. Ah, el coseno de alfa, ¿qué es igual? Ayúdenme ahora. El coseno de alfa, ¿qué es igual? ¿Qué habíamos dicho? Coseno de alfa, ¿qué es igual? Adyacente sobre hipotenusa. Ah, quiere decir que es X entre 1. Pero X entre 1, ¿qué es igual? A X. Entonces esto nos queda que esto es igual al coseno de alfa. Ahora por eso comprenden de que X es igual al coseno de alfa y Y es igual al seno de alfa, siempre y cuando la hipotenusa es 1. Preguntas sobre los signos de los cuadrantes de estas funciones. ¿Dudas? ¿Dudas? Ok, vamos a continuar. Veamos el problema 4. Les pregunto el coseno de teta. Ajá. Dicen que el coseno de teta es igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Teta está en el tercer cuadrante. Ahora les pregunto, ¿cuánto vale X y cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto vale? ¿Será que equivale 2? X vale 2. El coseno de teta, ¿qué es igual? Según las razones trigonométricas. Pero si está en el tercer cuadrante, dice. En el tercer cuadrante, ¿qué valor tiene qué valor tiene X? ¿Qué valor tiene X? Tenemos acá, ¿verdad? Tenemos el plano cartesiano, tenemos X y tenemos Y. Estamos en el tercer cuadrante. Acá estamos. Pero ¿qué valores tiene el valor de X acá? ¿Qué son? ¿Negativos o positivos? Negativos. Negativos. El coseno de alfa, el coseno de teta, ¿qué es igual? Según las razones trigonométricas. Coseno de teta, ¿qué es igual? ¿A opuesto o adyacente? Es adyacente, ¿verdad? Adyacente sobre hipotenusa. Ah, comparemos este con este.
O no le voy a llamar A, sino que le voy a llamar, le voy a llamar X. ¿Sí? Ahora les pregunto cuánto vale X y cuánto vale la hipotenusa. Comparando esos dos que he encerrado en rojo, ¿cuánto vale X y cuánto vale la hipotenusa? Ajá, ayúdenme por favor. No tengan pena ni miedo en equivocarse, ¿verdad? Todos nos equivocamos. Solo nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cuánto vale X y cuánto vale la H, que es la hipotenusa? Ajá. La X, X vale menos raíz cuadrada de 3 y la hipotenusa es 2. Correcto. Gracias. Exactamente. Acá le he llamado distancia, pero es lo mismo, ¿verdad? Dice, se necesita encontrar el punto PXY, tal que el punto está en el lado terminal de ángulo θ. Dado que el coseno de θ es igual a menos raíz de 3 sobre 2, se puede tomar d igual a 2 y x es igual a menos raíz de 3. Para encontrar el valor de y, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras nuevamente. Porque tenemos el eje, tenemos el x y tenemos la distancia, pero no tenemos el valor de y. Entonces tenemos lo siguiente. La distancia al cuadrado es igual a y al cuadrado más menos raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Y esto por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ya lo mencioné en la lámina anterior. Entonces vamos a despejar aquí en y al cuadrado. 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Pregunto, 2 elevado al cuadrado, 4. 4 menos 3 menos raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Creo que queda 9. positivo, ¿verdad? Queda positivo. Así es. 9. ¿Cómo me dijo? Perdón, no le escuché. ¿Cuánto me dijo que era? 9 positivo. Pero el problema es que hay una raíz dentro de 3. Dentro de la raíz de 3. Ayúdenme, por favor, ¿cuánto es? No es 9, pero es un poquito Menos menos. 3. Pero ok, cerquita, cerquita. Solo faltó un pequeño detalle por ahí. Es el signo. Todo negativo elevado a un número par siempre da positivo. ¿Cuánto quedaría entonces? 3. 3. Pero como está positivo, el otro lado va a pasar a. Va a pasar a. Esto está positivo. Nos da 3. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que si nosotros tenemos la raíz de 3 y esto es negativo y todo esto está elevado al cuadrado, esto es igual a distribuir la potencia. Esto es lo mismo que, ¿sí? Menos 1 elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, por la raíz de 3 elevado al cuadrado. Pero menos 1 elevado al cuadrado es como que yo tenga menos 1 multiplicado por menos 1.
pero los signos menos por menos da más. Entonces me queda 1 positivo multiplicado por ¿qué? Raíz de 3 entre 3, esto es lo mismo que yo puedo poner el 2 dividido entre el índice de la raíz. Pero esto a qué es igual. 3 elevado a la 2 entre 2, 2 entre 2 es 1, me queda 1 multiplicado por 3, todo esto elevado a la 1. Pero 1 por 3 elevado a la 1 es como que tenga 1 por 3, que es lo mismo. Y esto es igual a 1 por 3, esto nos da 3. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. ¿Sí? 4 es igual a y al cuadrado más 3, pero como está positivo, al otro lado va a pasar a negativo. Me va a quedar 4 menos 3. Pero 4 menos 3, ¿a qué es igual? 4 menos 3, ¿a qué es igual? Estoy encontrando el valor de y para verificar cuál es el punto. ¿Cuál es el valor de y? ¿Cuál es el valor de y al cuadrado? ¿Qué es igual? 4 menos 3 nos da. ¿Cuánto nos da? A 1. A 1. Y al cuadrado nos da 1. Utilizando la fórmula cuadrática, y es igual a ¿quién? Y es igual a más o menos la raíz de 1. O sea, licenciado, que lleva a tener dos valores, ¿sí? ¿Cuál es el primero? Menos 1, ¿cuál es el otro? Pues 1 positivo, porque me da más o menos raíz de 1, y esa raíz de 1 nosotros sabemos que eso es 1. Ahora, la pregunta es, ¿qué valor tiene y en el tercer cuadrante? ¿Positivo o negativo? Para tomar cualquiera de los dos. Es decir, nosotros tenemos en el plano cartesiano lo siguiente, ¿sí? Tenemos el X, tenemos el X, tenemos Y, ¿sí? Pero estamos en el tercer cuadrante. El X es negativo y el Y es, ¿cómo es el Y? Negativo. Por lo tanto, voy a tomar el 1 o el menos 1. ¿Cuál de los dos voy a tomar? ¿Cuál de los dos voy a tomar? Si estoy en el tercer cuadrante. El negativo. El negativo, ¿verdad? Si me dijera, mire, está en el segundo cuadrante, entonces yo tomaría el 1 positivo. Eso va a depender mucho del cuadrante que estemos trabajando. Como el punto que debe estar en el cuadrante 3, el valor debe ser negativo. Y como nos dicen que en este caso vamos a encontrar las razones trigonométricas, ¿cuánto vale y? En tu caso, y vale menos 1. ¿Y ese quién es? El lado opuesto, el lado adyacente, el lado opuesto. Y tenemos la siguiente. Entonces, aquí es igual el seno. El seno va a ser igual a menos 1/2. ¿Pero por qué? Porque el seno es ¿quién? Opuesto, que es menos 1, dividido entre la hipotenusa, que es 2. Entonces nos queda negativo. El coseno. El coseno ya nos dieron. No hay por qué. La tangente va a ser igual a ¿quién? A opuesto sobre adyacente. ¿Pero cuánto vale el opuesto? Menos 1, que es y. ¿Cuánto vale
el la adyacente, que es x, menos 3, menos 1 entre menos raíz de 3. ¿Sí? Menos por menos nos da más, por eso nos queda, utilizando la racionalización del denominador, nos queda raíz de 3 sobre 3, ¿verdad? Es decir, en este caso, que el opuesto, en este caso, es ¿quién? Menos 1, el opuesto del ángulo. El adyacente es, perdón, es menos 1, ¿verdad? El adyacente es ¿quién? Menos raíz de 3. La hipotenusa, que en este caso es D, vale 2. ¿Sí? Y las otras resultan de la siguiente manera. La cosecante, que tiene que ver, va a quedar a 2 entre menos 1, me queda menos 2. La secante, que tiene que ver con el coseno, me va a quedar 2 raíz de 3 sobre 3 menos. Y la cotangente, que es el inverso de la tangente, me va a quedar 3. Y esas son las razones trigonométricas que hemos encontrado a través de que nos da ya la primera, una razón trigonométrica, y en qué posición está, que en este caso es en el tercer cuadrante. Si hubiera sido en el segundo cuadrante, ¿cómo nos hubiera quedado? En este caso yo hubiera sido 1 positivo. ¿Sí? Entonces hubiera cambiado algunas cositas. Bien, funciones. Las funciones, no sé si se alcanza a ver porque son bien importantes hablar sobre las funciones trigonométricas. ¿Sí? Y acá tenemos una tabla donde nos describe sobre las funciones trigonométricas, tanto la del seno como la del coseno y la tangente respecto a su dominio, rango. Veamos la del seno. ¿Cuál es el dominio? Recuerden que el dominio siempre uno lo observa en el eje X. La función es la que está de celeste. ¿Qué pasa? Que la dirección de la flechita que está diciendo que continúa. Por eso que el dominio es igual a ¿quién? El dominio son todos los reales, o sea, los números reales desde menos infinito hasta más infinito, y eso es igual a los reales. ¿Cuál es el periodo? 2pi, o sea que en 2pi igual equivalente a 360 grados, lo que hace una rotación en la circunferencia que teníamos, ¿verdad? Pero, profe, rango, ¿por qué es de menos 1 a 1? Les voy a decir porque la función no pasa de menos 1. Voy a cambiar de color acá. Vamos a ver. Negro. Vamos a ver con el negro. ¿Sí? ¿Ve? Aquí está menos 1. Voy a hacer punteadito. ¿Sí? ¿Ve? La función, perdón, ahí me quedó mal, pero vamos a hacerlo punteadito ahí. ¿Sí? 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 ¿Ve? La función, les pregunto, la función está acá arriba de 1. ¿Se ve la función arriba de 1? No, ¿verdad? Aquí abajo se ve, abajo de menos 1, no se ve nada de la función con respecto al eje Y. Y esa es una, por eso, si usted ve la función no pasa de menos 1 a 1, ¿ve? Y ahí va oscilando, ¿ve? No pasa, ¿ve? No se, siempre se mantiene de entre menos 1 y 1, ¿sí? Siempre se mantiene, ¿sí? Entonces tenemos acá el rango de menos 1 y 1. Los toma así, por eso que los corchetes están encerraditos. Lo del coseno, lo mismo pasa, ¿sí? Lo mismo, todos los reales, el dominio son todos los reales. El periodo, el rango siempre es desde menos 1 a quién. Desde menos 1 a 1 cerrado también. Y el periodo es 2pi, o sea que cada vez que llega a 2pi, en el plano cartesiano va a ser una rotación de 360 grados.
después se vuelve a repetir periódicamente, se repite nuevamente. Profe, pero ¿y la tangente? ¿Cómo es la función de la tangente? Ya vimos las razones trigonométricas. Ah, perfecto. Vean cómo se repite desde menos pi medio a pi medio está la función. Pero ¿quiénes no toman? Los impares, porque aquí está menos pi medio, lo voy a hacer aquí un chiquito, perdón, perdón. Acá, aquí está menos pi medio, lo voy a hacer aquí menos pi medios, ¿sí? Menos pi medio. En esa línea vertical que ustedes ven es pi medio. Esta es pi medio. Pi medio. O sea que vean que la función jamás va a tomar ni pi medio ni menos pi medio. Acá ya no se convierte en pi medio, sino que ya convierte en 3 pi medio. Tampoco lo toma. En menos pi medio tampoco. Por eso dice, el dominio van a ser todos los reales, excepto esas líneas verticales que ustedes pueden observar acá de negro. Los múltiplos de impares de pi medio. Después de pi medio, ¿quién sigue? 3 pi medio, no lo toma. Después, ¿quién sigue? 5 pi medio, después 7 pi medio, después 9 pi medio, después 11 pi medio, después 13 pi medio. Solo he mencionado los positivos, pero también están los negativos. ¿Sí? Entonces el dominio son todos los reales excepto los impares, los múltiplos impares. Los múltiplos significa. La característica diferente en este caso es que el rango es todos los reales y el periodo es pi. ¿Sí? ¿Por qué? En el eje Y podemos observar las funciones, ¿verdad? ¿Ve? Aquí se va para abajo. Voy a ir subrayando el azulito. Desde menos infinito y se va hasta más infinito. ¿Sí? Desde menos infinito y esto se va hasta menos infinito. ¿Sí? Entonces, por eso que el rango es todos los reales. Y el periodo se repite cada pi. Se repite el periodo. Ahora veamos la cotangente. La cotangente es la inversa. ¿Sí? En este caso de la inversa de la cotangente resulta algo tedioso. ¿Sí? Que el dominio son todos los reales excepto los múltiplos de pi. ¿Sí? Es decir, que en este caso la cotangente no está definido para ni pi, ni 2pi, ni 3pi, ni 4pi, ni 6pi, ni 8pi, ni los múltiplos de pi. 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi. ¿Sí? Y el rango son todos los reales también. El periodo, ¿cuánto es? Pi. Siempre es pi porque va desde menos infinito hasta más infinito. Veamos la cosecante. ¿Cómo es la cosecante? ¿Sí? Hay algo bien importante de la cosecante. ¿Sí? Que aquí está el 1. Voy a subrayar aquí, ¿ven? La línea horizontal que voy a pasar, hay que tener mucho en cuenta qué es lo que está pasando sobre la cosecante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? El dominio, vean lo que está pasando con el dominio. Lo que es la azul, lo que está celeste es la función. El dominio va a ser igual a todos los reales excepto en los múltiplos de pi. Lo mismo que pasó con la cotangente. Y el rango
voy a subrayar acá donde no aparece lo que es la función, ¿ve? Lo que yo estoy subrayando de amarillo no tiene nada, no toca nada lo que tiene que ver con la función en el eje Y. Por lo tanto, el rango va a ser igual desde menos infinito hasta menos 1 y unido desde 1 hasta más infinito aquí, ¿sí? Acá. Y el periodo siempre en este caso es 2pi. Y en la cosecante, no, la secante, perdón, porque esta es la cosecante, esta es la cosecante y esta es la secante, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Lo mismo, pero lo único que ahora los múltiplos, el dominio son todos los reales, excepto los múltiplos impares de pi medio. Y el rango es de menos 1, desde menos infinito hasta menos 1, unido desde 1 hasta más infinito, y el periodo es 2pi. Y estas son las características que tienen que ver con las funciones tanto del seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y la secante. ¿Cuál es el dominio? Porque eso también nos interesa, ¿verdad? Estas son las 6 características. Siempre les he dicho, el dominio se ve en el eje X y el rango se mira en el eje Y. Eso es bien importante, ¿sí? Las propiedades, las paridades, ¿verdad? El seno de teta es igual a seno de teta más 2kpi, donde k pertenece a los números enteros, ya sea negativo como positivo, ¿sí? Es decir, cuando k vale 1, cuando k vale 2, cuando k vale 3. ¿Por qué? Porque se repite, ¿qué? Se repite periódicamente. El coseno, lo mismo. La secante, lo mismo. ¿Sí? Se comprende estas propiedades, ¿sí? Es decir, que yo tengo el coseno de teta más k que vale 1, va a ser igual, coseno de teta va a ser igual a teta más 2pi porque k vale 1. Si k vale 2, lo mismo. La cosecante pasa lo mismo, ¿sí? Donde k representa el número de giros en sentido positivo o negativo, lo que yo les mencionaba. Si se repite 2pi, 3pi, 4pi, va a ir a parar en el mismo punto. Va a ser el mismo ángulo, ¿sí? Ya para la tangente ya cambia la cotangente, ya que para la tangente va a ser cada pi se repite, los giros tanto positivo como negativo. También la cotangente, si ustedes recuerdan, cada pi era periodo del pi y se volvía a repetir, ¿sí? Donde k representa el número de giros en sentido positivo o negativo. Por esto que basta tener los valores de las funciones trigonométricas seno, coseno, secante y la cosecante en el intervalo de 0 a 2pi y los de la tangente en 0, 2pi. ¿Sí? Es decir, que el seno, coseno, secante y la cosecante, el periodo es 2pi, de 0 a 2pi. Vas a tener esos valores en 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque nuevamente se vuelve a repetir. Entonces, ¿para qué vamos a estar poniendo las mismas repeticiones si solo basta que grafiquemos de 0 a 2pi? Y los de la tangente y la cotangente solo de 0 a pi. Si ustedes ven en la gráfica se repetía y podemos ver anteriormente. Acá. ¿Sí? Veamos lo que es el coseno. ¿Sí? ¿Ve? Partamos de acá. Acá llega hasta pi, ya se repitió. Aquí vuelve a repetir. Ya hizo de 0 a 2pi, vuelve a repetir. Veamos la tangente. Aquí, la tangente, aquí se repite una vez. Vuelve a repetirse otra vez. Vuelve a repetirse otra vez. ¿Sí? Y esas son las propiedades de paridad y la periodicidad de las funciones. Y aquí tenemos la función seno, establecida a través de una función que tomo alfa y que y es igual al seno de alfa, lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Del triángulo unitario. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un punto alfa y nos da como coordenada seno de alfa. La función del seno, ¿sí? También tenemos la función del coseno, ¿sí? X es igual al coseno de alfa, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenía preparado para esta tutoría.
fin, y con eso pues terminamos lo que es con la tutoría número 5, ¿sí? Entonces hay que estudiar lo que es el material, ¿sí? Hay que estudiar lo que es el material, repasen el material y yo les voy a avisar cuando lo vamos a reunir nuevamente para ver algunos ejercicios de repaso, y con esto termino lo que es la tutoría, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen buen provecho si almuerzan, y feliz fin de semana a todos. Cuídense. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias, Rick. Gracias. Fin de semana. Gracias igualmente.